Si quieres invertir tu dinero en un activo con bajo riesgo y que a la vez te proporcione unas rentabilidades positivas, no te vayas porque hoy vamos a hablar de los bonos del Estado. Los bonos del Estado son un activo de renta fija que están ligados a la deuda pública de un país. Explicado de forma muy sencilla, un bono del Estado es una participación de la deuda pública de un país. Es decir, cuando un país quiere venderte su deuda, lo hace a través de un bono del Estado o una letra del Tesoro, que son básicamente lo mismo, solo que la letra del Tesoro tiene un vencimiento inferior a un año y el bono del Estado tiene un vencimiento superior a un año. Aunque en algunos casos también se incluyen las obligaciones, que serían todavía con un vencimiento a mayor largo plazo que un bono del Estado. Pero todo esto no nos interesa, así que en este vídeo vamos a calificar el bono del Estado como cualquier activo ligado a la deuda pública de un país. En definitiva, cuando un país quiere financiarse, uno de los mecanismos es vendiendo su deuda pública, algo que hace a través de los bonos del Estado. Y tú, como ciudadano, puedes comprar estos bonos del Estado y a cambio el país te dará una rentabilidad cuando el bono venza. Si el bono es de un año, pues al cabo de un año; si es de 10 años, pues al cabo de 10 años; y si es de 20 años, pues al cabo de 20 años. ¿Y por qué este tipo de inversiones tiene un riesgo tan bajo? Pues porque la única posibilidad de que no te devuelvan tu dinero es que el país entre en quiebra. Algo que en la mayoría de países desarrollados no ha ocurrido nunca. Pero es que, aunque un país tuviese un problema de sostenibilidad financiera, su obligación es primero devolver el dinero o la deuda pública que tiene sometida. Y por lo tanto, tú serías de los primeros en ver devuelto tu dinero. Resumiendo, que es muy complicado que un país no te devuelva el dinero que te prestaste más la rentabilidad que te debe por habérselo prestado. Pero si es tan sencillo, ¿por qué no todo el mundo invierte en bonos del Estado? Pues por varias razones. En la primera, porque los bonos del Estado no siempre son rentables. Y es que tanto la rentabilidad de los bonos del Estado como el precio de los bonos del Estado están ligados a los tipos de interés. Entonces, cuando los tipos de interés son altos, la rentabilidad que te dan los bonos también es alta y el precio de los bonos cae. Y cuando los tipos de interés son muy bajos, la rentabilidad de los bonos también es muy baja, pero el precio de los bonos es alto. Claro, aquí surge un problema y es determinar cuándo los tipos de interés son altos o son bajos. Porque ¿cuándo determinamos que un tipo de interés es alto? ¿Cuando está al 3%? ¿Al 5%? ¿Al 10%? Pues para determinar si un tipo de interés es alto o no lo es, no lo haremos a través del tipo de interés nominal, que por si no lo sabes es el tipo de interés que escuchas por televisión. Es decir, cuando las noticias te dicen que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés al 4% o al 4,5%, este tipo de interés es el nominal. Pero para saber si los tipos de interés son altos o son bajos, nos tenemos que fijar en el tipo de interés real, que básicamente es el tipo de interés nominal menos la inflación de un país. Me invento un ejemplo. En el caso de la eurozona, si yo tengo un tipo de interés del 4% y una inflación del 3%, mi tipo de interés real será 4 menos 3, que es 1, y por lo tanto será positivo. Y al ser positivo, sí que podemos determinar que los tipos de interés son elevados. Ahora bien, si mi tipo de interés nominal es del 4% y la inflación es del 6%, tendré un tipo de interés real del menos 2%. Por lo que entenderé que el tipo de interés es bajo y que, en este caso, el Banco Central Europeo seguramente seguirá subiendo los tipos de interés, y la opción más sensata sería esperar a que el Banco Central suba los tipos de interés hasta estar en unos términos reales positivos y entonces ya invertir en bonos del Estado. ¿Y por qué tengo que esperar a que los tipos de interés estén altos para invertir en bonos? Pues porque, como ya te he explicado, cuando los tipos de interés son bajos, la rentabilidad que te da un bono también es baja, pero el precio de los bonos es alto. Dicho de otra forma, si yo bajo tipos de interés, el precio de los bonos sube, pero su rentabilidad cae. Y viceversa, si los tipos de interés suben, el precio de los bonos cae, pero su rentabilidad sube. Y esto es algo muy importante de entender, por lo que te voy a explicar a continuación. Pero antes te voy a explicar la segunda razón que tendrías que tener en cuenta a la hora de decidir si invertir en bonos. La primera, como ya he explicado, es los tipos de interés. Si el tipo de interés real es positivo, es buen momento para invertir en bonos, y si es negativo, pues es mal momento. Aunque, por supuesto, esto es una explicación muy simple y hay que tener en cuenta otras variables como qué camino están tomando los bancos centrales, sopesar cuáles van a ser sus futuras decisiones y en definitiva ver cómo está evolucionando la inflación, cómo está evolucionando la macroeconomía en general. Pero para la persona de calle que simplemente quiere saber si es buen momento para invertir en bonos o no, le basta con saber que es buen momento siempre que los tipos de interés reales sean positivos. Y la segunda cosa a tener en cuenta es las otras opciones que tenemos a la hora de invertir. Si no invierto en renta fija, es decir, en bonos, ¿en qué invierto? Pues otra opción es la renta variable, es decir, las acciones. Y evidentemente, cuando
tú decidas invertir tu dinero, tendrás que sopesar qué te interesa más: la rentabilidad del riesgo que te ofrecen los bonos o la rentabilidad del riesgo que te ofrecen las acciones. ¿Y qué ocurre actualmente? Pues que la rentabilidad estimada o esperada que te ofrece el S&P 500 es muy similar a la que te ofrecen los bonos del Estado, con la diferencia de que los bonos del Estado son mucho más seguros que el S&P 500. Por lo tanto, compensa mucho más la relación rentabilidad-riesgo de los bonos que del S&P 500 a día de hoy. Y es que si observamos la siguiente gráfica, nos daremos cuenta que la rentabilidad de los bonos está muy cerca de la rentabilidad estimada del S&P 500. Y esto con los datos de hace unos meses. Actualmente, estas dos gráficas o estas dos tendencias todavía están más cerca. Ahora bien, la pregunta principal: vale, ya tengo decidido que quiero invertir en bonos, pero ¿cómo lo hago? Pues aunque hay varias opciones para el ciudadano de la calle, el ciudadano a pie, hay dos principales. La primera, comprar los bonos del Estado directamente al Banco Nacional de un país, algo que puedes hacer de forma presencial yendo al Banco Nacional o a una oficina de ese Banco Nacional. En el caso de España sería yendo a una oficina del Banco de España, en la cual simplemente tienes que ir al funcionario de turno y decirle: oye, quiero invertir este dinero en bonos del Estado, y él te explicará los pasos que tienes que seguir. Esto si quieres ir de forma presencial, pero si quieres hacerlo de forma online, también puedes hacerlo a través de la página web de la deuda pública de un país. En el caso de España sería a través de la página web del Tesoro Público, en la cual tú metes tus datos a través del DNI electrónico o la clave PIN y por un sistema de subasta compras bonos del Estado. Esta sería la opción más sencilla y más habitual a la hora de comprar bonos del Estado. Ahora bien, hay una segunda opción que la mayoría de la gente no conoce, que es invertir en un ETF que esté ligado al precio de los bonos. Como ya te he explicado, a la hora de ganar dinero con bonos del Estado tienes que tener en cuenta dos conceptos: la rentabilidad y el precio. La rentabilidad de los bonos es lo que te va a dar el Banco Nacional cuando tú le compres deuda pública. Si yo compro, por ejemplo, un bono a 10 años, este bono me va a dar una rentabilidad del 4% anual. Y esta es una rentabilidad fija, es decir, que sí o sí te la va a dar. Pero cuando invertimos a través del precio de los bonos, no tienes una rentabilidad fija, sino que tu rentabilidad va a ser en función de si el precio de los bonos sube o baja. Es decir, que va a funcionar igual que una acción, con la diferencia de que es un activo más seguro y de que más o menos puedes predecir si el precio del bono va a subir o va a bajar. ¿Y cómo lo predices? Pues como ya te he explicado, el precio de los bonos está ligado a los tipos de interés. Por lo tanto, si tú crees que el Banco Central va a bajar los tipos de interés, eso significa que el precio del bono va a subir. Y viceversa, si tú crees que un Banco Central va a subir los tipos de interés, eso significa que el precio de los bonos va a caer. Aunque no es tan sencillo, ya que no solamente afectan los tipos de interés, sino también las expectativas de las subidas o bajadas de tipos de interés. Es decir, si el mercado de bonos espera que los tipos de interés suban, seguramente el precio del bono continúe cayendo, aunque todavía no se hayan subido los tipos de interés. Algo a tener en cuenta, pero que sinceramente no debería afectarte a la hora de invertir en bonos, ya que no es un gran cambio. ¿Y cómo invierto en un ETF ligado al precio de los bonos? Pues muy simple. O bien te creas una cuenta en un broker online a través del cual puedes comprar un ETF que esté ligado al precio de los bonos, ya sea bonos a 2 años, a 10 años o a 20 años, o desde tu mismo banco, si tiene una sección de inversión en bolsa, seguramente también tenga algún ETF ligado al precio de los bonos. Abramos un paréntesis. Te estoy hablando de ETFs, pero quizás no sabes lo que es. Un ETF no es ni más ni menos que un fondo de inversión que imita a un valor. Explicado con ejemplo, un ETF de un bono del Estado es un índice que imita el precio de los bonos del Estado. Un ETF del índice S&P 500 simplemente es un fondo que imita el precio del S&P 500 y por tanto se comporta igual. Y es un mecanismo muy útil y muy sencillo para que un ciudadano común de calle pueda invertir en determinados activos, ya que si no existiese este ETF le sería muy complicado invertir en ellos. Cerramos paréntesis. Una vez tenemos claro que podemos invertir en un ETF a través de un broker online o a través de nuestro banco, nos toca decidir en cuál queremos meter nuestro dinero. Y aquí lo mejor es pensar en qué país tú meterías tu dinero. ¿En Estados Unidos? ¿En China? ¿En Europa? ¿En Reino Unido? Mi opinión personal, y viendo el riesgo que conllevan los diferentes países y la rentabilidad que te pueden ofrecer, las mejores opciones son Estados Unidos y la eurozona. Aunque no quiero que esto suene como una recomendación de compra, simplemente te doy mi opinión sobre los países o las zonas que yo considero más seguras para invertir en bonos. Una vez tenemos elegida nuestra región, nos toca decidir en qué tipo de bonos queremos invertir. Si bonos a 2 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años, etc. Si comparamos el precio de los bonos que tenían en el año 2019-2020 con el precio que tienen ahora, veremos que los que más rentabilidades nos pueden ofrecer son los bonos a 20 años. Pero si queremos una cartera de bonos que esté bien diversificada, con la cual cubrirnos las espaldas, lo mejor sería dividir
el dinero que queremos invertir en varios tipos de bonos. Y os traigo un ejemplo. Imaginemos que tenemos 10.000 euros para invertir en bonos del Estado. ¿Cómo dividiría yo la cartera para cubrirme las espaldas y aún así ganar una rentabilidad positiva? Pues lo primero sería dividir esta cartera de 10.000 euros en dos partes. 5.000 para bonos estadounidenses y 5.000 para bonos europeos. Y dentro de cada parte los dividiría exactamente igual. De los 5.000 euros destinados a bonos estadounidenses, pondría un 25% en bonos a 2 años, un 25% en bonos a 10 años y un 50% en bonos a 20 años. Lo que nos quedaría 1.250 euros para bonos a 2 años, 1.250 euros para bonos a 10 años y 2.500 euros para bonos a 20 años. Y en el caso de Europa exactamente lo mismo. 25 para bonos a 2 años, 25% para bonos a 10 años y 50% para bonos a 20 años. Insisto, esto no es una recomendación, simplemente te doy mi opinión de lo que yo considero mejor, pero tú tendrás que hacer un análisis de los países en los cuales quieres comprar bonos, ver si realmente te interesa más comprar un bono que comprar acciones y decidir por ti mismo. Vale, ya he comprado los bonos a través de un ETF, pero ¿cuándo voy a conseguir la rentabilidad de estos bonos? Pues como en el caso de los ETFs, la evolución de los bonos varía en función del precio de los bonos y no de su rentabilidad, tú ganarás dinero cuando los bancos centrales bajen los tipos de interés. Ya que ya cada uno tendrá que hacer sus estimaciones. En mi opinión, de aquí a 5 años ya obtendrás rentabilidades positivas. Si tenemos en cuenta el precio de los bonos cuando los tipos de interés estaban al 0%, la rentabilidad máxima que podrías obtener está en torno al 60%, así que hasta la idea de que si los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés, pues obtendrás una rentabilidad de entre el 20 y el 60%. Pero insisto, hasta que los bancos centrales no empiecen a bajar los tipos de interés, el precio de los bonos no comenzará a subir y por tanto hasta ese momento tú no verás rentabilidades. Dicho esto, ¿qué es mejor? ¿Invertir en bonos yendo directamente al Banco Nacional de un país y obtener una rentabilidad ahora mismo de en torno al 4% anual o invertir en bonos a través de un ETF y esperar a que los tipos de interés caigan y el precio de los bonos suba? Yo prefiero invertir en bonos a través de un ETF porque considero que más tarde o más pronto los bancos centrales van a tener que bajar tipos de interés, sobre todo si la economía entra en una desaceleración económica fuerte o si simplemente la inflación ya está totalmente controlada, y además porque considero que los tipos de interés en el caso de Estados Unidos ya no van a subir más y en el caso de Europa sí que van a tener alguna subida más, pero tampoco va a ser una subida muy abultada. Recuerda suscribirte para apoyar el canal y espero haberte ayudado a ampliar tus conocimientos sobre los bonos del Estado y sobre los activos financieros en general.